¿Cómo distorsionan todo? Yo sí, cuando Alberto Acosta con sus novelerías, el muchacho de niño de 60 años, eso es Alberto Acosta, inmaduro, pongamos el derecho a resistencia, yo decía, estás loco, conociendo ciertos dirigentes laborales, indígenas, esto va a servir, ciertos opositores, va a servir para cualquier cosa. No, pero si ya está en los tratados internacionales, siempre ha habido derecho a resistencia. No, pero pongámoslo. ¿Cómo me arrepiento de haber cedido? El 15 de enero de 2007, Rafael Correa Delgado tomó posesión de la presidencia del Ecuador. Después de casi 10 años de inestabilidad política, el país no solo volvería a ver a un presidente terminar su mandato, sino que, por primera vez en la historia republicana, tendría el mismo presidente durante una década. Casi 4 años después del fin de su administración, Rafael Correa y su gobierno siguen desatando pasiones por parte de seguidores y detractores, lo cual ha determinado uno de los principales clivajes que ordenan la política ecuatoriana hasta la fecha, la disputa entre correísmo y anticorreísmo. En este episodio de Todes Somos la Política hablaremos de las distintas formas y actores de la movilización social durante la Revolución Ciudadana, siguiendo el progresivo desencanto de las organizaciones que, en un inicio, formaron parte de la coalición que hizo posible el proceso constituyente de Montecristi, pero que, años más tarde, protagonizaron la oposición al proyecto político de Alianza País, denunciando su devenir autoritario y reclamando coherencia, consecuencia y radicalidad para con el sueño garantista y progresista de la Constitución de 2008. Episodio 9. Los claroscuros de la Revolución Ciudadana. Porque todos somos la política. ¡Levantamiento indígena! Como han hecho todos los gobiernos neoliberales. La consulta, nadie se cansa. ¡Hey, chicos! ¡Debajo de los molinos! Hace 30 años nos masacraron, nos arrastraron, nos mataron. ¡Que viva la resistencia, carajo! De los pueblos. Un podcast de El Colectivo. Para contextualizar el tema, nuestro compañero Fernando Muñoz Miño, historiador, nos acercará al complejo escenario de movilización social durante los 10 años del gobierno de Correa. Hablar de la movilización social durante la Revolución Ciudadana no es un proceso sencillo, porque implica regresar a ver las complejidades y contradicciones del propio proceso expresadas también con sus matices y con sus diferencias en los itinerarios de acción colectiva de las propias organizaciones sociales en sus espacios de movilización. Tal vez la mejor forma de entender esta contradicción y complejidad sea pensar que el proceso de la Revolución Ciudadana estuvo atravesado por el retorno del Estado. Un retorno que no únicamente implicó la ampliación de las condiciones de ciudadanía, la ampliación de los servicios o de la garantía de derechos, lo que se podría llamar como la mano izquierda del Estado, sino también una ampliación y profesionalización de los aparatos de represión, de control, de disciplinamiento, de violencia del Estado, lo que se llama la mano derecha del Estado. En ese sentido, a las organizaciones sociales les correspondió también posicionarse de manera diferenciada frente a los momentos en los que la mano derecha del Estado predominaba, pero también en los momentos cuando la mano izquierda del Estado tomaba la batuta de la política de este proceso. Desde una perspectiva histórica, pero también desde la visión de alguien que participó en algunos procesos de movilización de esta década, creo que se puede comprender las movilizaciones durante la Revolución Ciudadana al menos en 3 grandes ciclos. El primer ciclo, un ciclo de movilización que orbitó alrededor del proceso constituyente de Montecristi entre los años 2006, 2007, 2008. Un segundo momento que se instala inmediatamente después de la Pax Constituyente y refiere a la redinamización de la conflictividad social, sobre todo por parte de aquellos actores que vieron traicionados o defraudadas sus expectativas frente a la constituyente y el ejercicio de gobierno a partir de 2009. Y un tercer momento
que refiere ya a los ciernes del periodo administrativo del gobierno de Rafael Correa, que más bien tiene que ver con una movilización social no asusada desde las organizaciones sociales, sino más bien instigada desde espacios gremiales vinculados a las cámaras de comercio, a los intereses económicos más tradicionales del país, y que se movilizaron alrededor de temas fiscales principalmente. Los ecuatorianos hemos procedido con una madurez política sin parangón en la historia republicana al redactar en forma colectiva, en un canto plural, paso a paso, palabra por palabra, los artículos que contiene la nueva Constitución de la República del Ecuador. Acta de nacimiento de la patria nueva, altiva, soberana, solidaria y equitativa. El primer ciclo de movilización se realizó precisamente a la sombra del proceso constituyente de Montecristi, lo cual puede que no sea novedoso si se piensa que fueron precisamente las organizaciones sociales y diversos colectivos ciudadanos quienes desde 2005, con la caída de Lucio Gutiérrez, empezaron a reclamar como una alternativa posible a la falta de representación y a la crisis de los partidos políticos y el problema de la partidocracia, la realización de una asamblea constituyente de plenos poderes que construyera un nuevo pacto político. A través de una movilización permanente fueron estas organizaciones las que ejercieron presión para que este proceso pudiera llevarse a cabo. Y una vez convocado y antes de que pudiera instalarse la Asamblea Constituyente, fueron estas mismas organizaciones quienes se reunieron en grandes cónclaves para preparar documentos que pudieran alimentar el debate constituyente en Montecristi. Ejemplo de esto fue el mandato de los pueblos y nacionalidades indígenas para la constituyente, la preconstituyente de jóvenes o la preconstituyente de mujeres que se llevó a cabo en Riobamba meses antes de la realización de la asamblea en Montecristi. Una vez instalada la asamblea, la movilización social se mantuvo y se expresó a través de las delegaciones que desde diferentes lugares del país llegaban a Montecristi para transmitir los deseos, expectativas y demandas de diversos grupos y espacios de trabajo que tenían que ver con intereses locales, intereses globales, que querían formar parte precisamente de esta construcción colectiva del pacto social que se estaba intentando constituir. A pesar de que la Asamblea Constituyente vio acotado y constreñido sus espacios de deliberación y que el gran bloque progresista que lo estaba impulsando terminó por fragmentarse meses antes de que terminara el proceso constituyente, y que ya en el mismo proceso surgieran críticas agudas frente al gobierno, frente a las limitaciones que surgieron en este espacio de deliberación, fueron las organizaciones sociales, las mismas organizaciones sociales, las que durante el proceso de campaña para la aprobación de la constituyente se manifestaron y lucharon para que este texto pudiera aprobarse, manifestando incluso sus posiciones críticas, pero entendiendo que a pesar de las limitaciones, en este nuevo pacto político se cristalizaban muchísimas de las demandas históricas que estos movimientos habían impulsado por años. Esto fue importante porque la adopción, al menos en papel, de las demandas históricas de varios movimientos sociales del país implicó, por un momento, la eliminación de sus agendas de trabajo. Es decir, las organizaciones se quedaron en el tiempo inmediato sin las grandes consignas que habían impulsado por décadas, las cuales de manera normativa ya estaban incluidas en la constituyente. Esto y el gran escenario de expectativa que se armó alrededor de la constituyente y de la constitución ya publicada y aceptada por la mayoría de los ecuatorianos determinó que se construyera un espacio que se podría llamar una pax constituyente, en la cual los espacios de conflictividad social fueron más bien esporádicos, muy puntuales, y el grueso de las organizaciones históricas del movimiento social ecuatoriano más bien se mantuvieron a la expectativa para ver cómo estos sueños traducidos en la constituyente se traducían más concretamente en el ejercicio legislativo y de poder que se inauguraba a partir del año 2009. El clima de aparente armonía y consenso social que se inauguró con la expedición de la Constitución de Montecristi se fue agotando de manera progresiva y acelerada en los años siguientes.
lo cual marcó un punto de inflexión en las relaciones entre gobierno y organizaciones sociales, las cuales decidieron marcar distancia y tomar distancia del proyecto político de Alianza País al diagnosticar que las contradicciones entre discurso y práctica política se volvían más evidentes. Y muestra de aquello era, por ejemplo, el tratamiento de temas polémicos que incentivaban y profundizaban una agenda extractivista, una agenda contraria a derechos sexuales y reproductivos o derechos laborales, las cuales eran temas nucleares en las propuestas políticas de estas organizaciones que habían coincidido en el proyecto constituyente de Montecristi. También para estas organizaciones era muy decidor el hecho de que el gobierno aplicaba una política anticorporativa que no hacía distinción entre organizaciones sociales históricas y asociaciones de interés económicos vinculados a intereses industriales, especulativos de la banca o comerciales, ubicando a banqueros, sindicalistas, estudiantes y dirigentes indígenas como el mismo tipo de opositor, lo cual condujo a que la brecha entre organizaciones sociales y gobierno de Alianza País fuera cada vez más profunda. A todo esto habría que sumar además la acción directa gubernamental dirigida a debilitar las organizaciones sociales, ya sea por medio de la cooptación de los espacios organizativos, por medio de la persecución judicial y policial de dirigentes y altos representantes de organizaciones, o también por medio de la construcción de espacios de representación alternativos que disputasen la legitimidad de las organizaciones, tal como pasó con el movimiento indígena, con el movimiento estudiantil, con la creación de una nueva federación de estudiantes universitarios, o con el movimiento sindical cuando se constituyó la Central Única de Trabajadores como una respuesta a la rearticulación del Frente Unitario de Trabajadores FUT. Todo esto empató y convergió para la reactivación de la movilización social y la protesta social, de la mano de actores muy diversos y demandas muy heterogéneas, que sin embargo coincidieron en la protesta callejera. Aquí se puede rescatar, por ejemplo, la participación privilegiada de los docentes del movimiento estudiantil, sobre todo secundario y universitario, de los trabajadores vinculados a los espacios sindicales, de las organizaciones ecologistas y también de las organizaciones indígenas. Seguramente dentro de este ciclo de reactivación de la protesta social que llamaba la atención al gobierno de Alianza País por una mayor coherencia, una programática, una mayor radicalización del programa vinculado al espíritu de Montecristi, hubo 3 hitos que deben rescatarse, vinculados mucho al espíritu de la constituyente. En primer lugar, la marcha por el agua, la dignidad y la vida de 2012, vinculada a un respeto irrestricto a los derechos de la naturaleza y una alternativa post-extractivista. En similar tenor, el proceso de Yasunidos en contra de la explotación petrolera de Yasuní, de los bloques Ixpingo, Tiputín y Tambococha, y las jornadas de reactivación del FUD y de movilización social del año 2015, en los cuales se reclamaba la necesidad de un código de trabajo que beneficiara precisamente los intereses de las grandes mayorías trabajadoras en lugar de los intereses de los empleadores. Estos fueron como que los grandes hitos de este segundo ciclo de movilización. La consulta, nadie se cansa, nadie se cansa, nadie se cansa, nadie se cansa, nadie se cansa. A pesar de la masividad de muchas de las acciones de protesta de este segundo ciclo de movilización y de que en algunos casos la movilización tuviera como resultado que las leyes en cuestión no fuesen aprobadas o hubieran modificado sus contenidos, en general el gobierno de Alianza País hizo caso omiso a los requerimientos y demandas de las organizaciones sociales.
respondiendo la movilización con represión violenta y con la invitación satírica muchas veces a que las organizaciones ganen elecciones si es que querían imponer sus diversas agendas políticas. El agotamiento de las condiciones económicas favorables, producto del fin del boom de los commodities a nivel regional, las disputas al interior del gobierno y el aparecimiento de sonados y diversos escándalos de corrupción que fueron difundidos ampliamente por los medios de comunicación, posicionaron al gobierno en una situación de mayor debilidad, lo cual habilitó el escenario para un tercer y último ciclo de movilización que, a diferencia de los ciclos anteriores, tenía como principal protagonista a las clases medias altas quiteñas y a los representantes de los grupos de interés económicos más importantes del país, quienes veían en las decisiones políticas y económicas, especialmente fiscales del gobierno, una afectación directa a sus intereses más inmediatos. Fue así que estos grupos tomaron la ley de plusvalía y la ley de impuesto a la herencia como grandes banderas de lucha, en donde lograron imbricar la crítica a la política fiscal del gobierno junto con la crítica al autoritarismo del presidente y así convocar a amplios sectores intermedios de la capital, logrando incluso ocupar en medio de sus manifestaciones un espacio simbólico de importancia para el gobierno, la tribuna de los Shiris, la cual durante años había sido el punto de concentración de los simpatizantes del gobierno. Más allá de que estas movilizaciones lograron hacer que temporalmente el gobierno recule en su decisión de sostener estas medidas de real redistribución de la riqueza, fue los discursos enarbolados en estos espacios los que marcaron la tónica política del año electoral que se venía. Y se puede entender incluso como colofón las protestas y los plantones de protesta que se dieron al final del proceso electoral cuando el candidato perdedor convocó a sus simpatizantes a responder frente a un aparente fraude electoral. Los discursos de ese momento fueron los mismos que los presentados años anteriores en esta clave de la crítica de los sectores de clase media y también de los grupos de interés económico de importancia. Aunque este acercamiento, breve y tal vez en exceso esquemático, no nos permite comprender la riqueza de la movilización social durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, sí nos sirve para contextualizar y entender y vincular la complejidad de la movilización a la complejidad del proceso sociopolítico. No es posible comprender la movilización heterogénea de esta década sin comprender los alcances, limitaciones, contradicciones e incoherencias del propio proceso de la Revolución Ciudadana. Tal vez sirve para visibilizar de cuerpo entero este carácter contradictorio del propio Estado. Un Estado que llegó para ampliar derechos, para ampliar servicios, para ampliar las condiciones de ciudadanía, pero también para mejorar y perfeccionar las condiciones de disciplinamiento, las condiciones de represión y violencia. Entenderlo de esta manera nos permite complejizar el problema del Estado y no entender la movilización como algo independiente, sino algo que responde y que no solo es reacción, sino también propuesta, camino y alternativa posible. Uno de los primeros quiebres para el gobierno de Correa se dio con la Unión Nacional de Educadores, UNE, quienes en septiembre de 2009 realizaron una huelga para protestar por la evaluación obligatoria de los docentes. De parte del gobierno se argumentaba que la UNE no era sino una sucursal del MPD y que supuestamente había secuestrado a la educación, mientras que dirigentes del sindicato y profesores argumentaron que muchos de ellos no habían recibido capacitación desde 1998 por la reforma curricular. Discutimos sobre esta y otras movilizaciones que se dieron durante los años de la Revolución Ciudadana con Enver Aguirre, expresidente de la Juventud Revolucionaria del Ecuador. Bienvenido. ¿Podrías decirnos quiénes fueron los actores de la movilización social durante esta época?
Para comprender los procesos de transformación social en un país, necesitamos conocer la historia de su pueblo. Eso nos permitirá entender el presente y proyectar un futuro de libertades, derechos y mejores condiciones para todos y todas. En ese ejercicio de protagonismo, en ese ejercicio en el que las masas y los pueblos fueron los principales protagonistas, estuvieron los trabajadores, las nacionalidades y pueblos indígenas, las y los campesinos, las mujeres, los obreros, las y los estudiantes secundarios y universitarios, las y los defensores de la naturaleza, los maestros y una serie de actores que defendieron derechos, libertades y condenaron aquellas políticas. El proceso de derechización de Rafael Correa inició en el año 2009, en el que se buscaron aprobar a nivel de la Asamblea Nacional varios proyectos de ley que negaban aquello que establecía la Constitución de Montecristi. Por ejemplo, en septiembre del 2009 se emprendió el proceso de evaluación al magisterio, un proceso punitivo que buscaba hacer responsable a las y los maestros de la situación educativa en el país. En esa demanda, en ese proceso de exigir una evaluación democrática, científica, cayó abatido nuestro compañero Bosco Huizum, pero estuvieron en las calles del país alrededor de 40.000 maestros y maestras. En ese mismo año, en el mes de octubre, la CONAIE movilizó a miles de compañeros del campo, a miles de compañeros indígenas en rechazo a la ley de aguas. En ese mismo año, en noviembre del 2009, se produjo una movilización de las más grandes en la historia por parte del movimiento estudiantil universitario en rechazo a la Ley Orgánica de Educación Superior por todos los elementos lesivos a la autonomía universitaria. El ejercicio de movilizaciones continuó y en 2010, en mayo, se produjo una protesta contra el alto costo de la vida, en la cual fueron protagonistas las y los estudiantes secundarios, especialmente los compañeros del Instituto Nacional Mejía. Allí, recuerdo que perdió el ojo nuestro compañero Javier Gallardo. En 2010, en el mes de junio, se produjo la visita de Hitler y Clinton al Ecuador, en el cual Rafael Correa emitió una de las frases célebres: soy el representante de una nueva izquierda, que no es ni anticapitalista ni antiimperialista. Las y los hombres de izquierda sabemos que la condición fundamental para ser de izquierda implica rechazar la dominación y la opresión de las grandes potencias extranjeras, es decir, del imperialismo, y oponerse a este sistema de explotación y opresión que es el capitalismo. En 2011, en enero, de enero a marzo, se trabajó y se preparó la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad, la primera que se desarrolló en aquel tiempo, que salió de Tundaime y se dirigió hacia Quito, exigiendo el derecho al agua, el derecho a el respeto a los derechos humanos, a la vida, a la educación, a los presupuestos sociales, etc. En ese proceso, el 3 de marzo del 2011 se produjo uno de los principales casos de violación a los derechos humanos, en el cual fueron privados de libertad 10 hombres y mujeres a los que llamamos los 10 del Uluncoto. Digamos, el caso seguramente más simbólico de la criminalización de la protesta social de aquel momento. ¡Libertad! 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 ¡Presos políticos del correísmo! En 2011 se produjo la pelea o la pugna, la demanda para decirle esta vez no presidente, en la cual se desarrolló el proceso de la consulta popular que controlaba la judicatura, controlaba los medios de comunicación y sobre el cual se ubicaron una que otra pregunta distractora, como era el tema de los gallos y demás. En 2011 se desarrolló la aplicación de la reforma al bachillerato general unificado. Miles de estudiantes secundarios se movilizaron en las principales ciudades del país diciendo alto al BGU. En ese proceso, el 13 de septiembre del 2011, cayó abatido por una bomba lacrimógena que le impactó en su cerebro al estudiante del Instituto Nacional Mejía, Edison Cosíos, quien falleció unos años después.
En ese proceso y en ese andar de movilizaciones, de actuaciones de las y los jóvenes, en 2012 se aplicó el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión y en consecuencia el Examen Nacional a la Educación Superior, que hasta el año 2017 generó que alrededor de 800.000 jóvenes no pudieran ingresar a la universidad. En 2013, en el mes de septiembre, el gobierno de Rafael Correa le dijo al mundo que le había fallado y que el plan A para sostener el petróleo bajo tierra del Yasuní y Teté no podía quedarse allí, que era momento de dar paso a un plan B, con lo cual se dio lugar a la explotación de la zona intangible del Yasuní o de los campos del Yasuní, del Ixpingo, del Tiputini y del Tambococha. En ese mismo año, las mujeres se movilizaron a la Asamblea Nacional en el mes de octubre por su demanda justa y legítima al respecto de una reforma legal en el Código Orgánico Integral Penal para despenalizar el aborto por violación. En el año 2014 se desarrollaron protestas y movilizaciones por la reforma al Código de Relaciones Laborales. Allí estuvieron presentes trabajadores del campo y la ciudad, y debe ser uno de los años de mayor margen de movilización de hombres y mujeres. El gobierno buscó en aquel momento un alrededor de movilizar también en las calles a distintos sectores que permitieran confrontar la acción del Frente Unitario de Trabajadores, de la CONAIE, del Frente Popular, etc. En 2015, como parte de la continuidad del proceso que estoy relatando ahora mismo, se desarrolló uno de los momentos más movilizadores y más masivos en defensa de las libertades, de los derechos humanos, de la vida, que enfrentó el gobierno de Rafael Correa. En el mes de mayo se desarrolló el Paro del Pueblo, que a lo largo del país movilizó a cerca de 500.000 personas en una tercera marcha por el agua, la vida y la dignidad, y que obviamente confluyó en el mes de mayo en esta movilización que congregó a cerca de 120.000 personas en Quito en el Paro del Pueblo que he referido. En el 2016 se desarrolló una serie de movilizaciones para rechazar la pretensión de la reelección indefinida que pretendía en ese momento Rafael Correa. Entre el 2015 y el 2016 se desarrollaron importantes acciones por parte de las compañeras mujeres alrededor de las marchas por el Día contra la Violencia de Género, obviamente las movilizaciones por el 8 de marzo alrededor del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el rechazo al Plan Familia y la defensa, el rechazo al Plan Familia, a los feminicidios y a todos los márgenes de violencia que se habían agudizado en ese tiempo. Los pueblos del Ecuador se movilizaron en contra de las políticas antipopulares y se expresaron en las calles y en las plazas, en el movimiento asambleario que le dio vida al Yasuní, en el movimiento asambleario que le dio vida y fuerza a los movimientos estudiantiles secundarios y universitarios, sobre los cuales se desarrollaron importantes procesos unitarios en los cuales se constituyó, por ejemplo, el colectivo nacional de organizaciones sociales y populares, denominado colectivo unitario. En ese proceso se desarrollaron importantes convenciones nacionales del Frente Unitario de Trabajadores. Todo aquello aportó al sostenimiento del campo popular. Hoy estamos aquí por Bosco, por Javier Gallardo, por Edison Cosillos, por los 10 del Uluncoto, por el Yasuní, por los derechos de la naturaleza, por las y los trabajadores, por el campo y la ciudad, por las mujeres explotadas y las víctimas de feminicidio, por la educación y la salud, por el empleo y por la nueva vida. Aquí estamos firmes como ayer, soñando con los ojos abiertos, pregando para que todas las luchas se junten y conquisten una nueva vida, esa que no puede entregar el correísmo ni el morenismo, ni ninguna expresión de derecha, que solo la puede construir el pueblo en el poder. La iniciativa Yasuní Teté fue un proyecto presentado al mundo durante el gobierno de Rafael Correa, que buscaba, ante el escenario de cambio climático, dejar indefinidamente bajo tierra el crudo de 3 bloques ubicados en la reserva Yasuní, uno de los puntos más biodiversos del planeta. Sin embargo, el 15 de agosto de 2013, el entonces presidente dijo lo siguiente: El día de hoy
he firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní y Teté y con ello poner fin a la iniciativa. Lamentablemente, tenemos que decir que el mundo nos ha fallado. El fin de la iniciativa, así como la Gran Marcha por el Agua, la Dignidad y la Vida de 2012, y muchas otras manifestaciones de resistencia local a diferentes formas de extractivismo promovidas por el gobierno de turno, definieron a defensores de la naturaleza y ecologistas como uno de los principales opositores. Antonella Calle, yasunida y activista ecologista y feminista, nos cuenta más sobre el tema. Durante el gobierno de Rafael Correa, de los 10 años de, entre comillas, revolución ciudadana, creo que hay varios actores que son claves. Entre ellos diría que el movimiento indígena, que tuvo movilizaciones importantes en estos 10 años. Por ejemplo, la del 2012, que fue la marcha por el agua, en contra de, principalmente, ¿no? Por otras causas, pero principalmente fue en contra de la explotación minera en territorios indígenas, o el paro nacional del 2015, en donde hubo una represión muy fuerte del gobierno hacia el movimiento. Y bueno, ¿no? También han sido años de bastante movilización en contra de la extracción petrolera en territorios de los pueblos indígenas y minera también. Está el caso en el territorio Zápara, quienes se han movilizado bastante en contra de la explotación petrolera en su territorio, o el caso en el sur del Ecuador contra la minería a gran escala, en donde están principalmente comunidades indígenas Shuar, y donde incluso bajo el régimen del correísmo, los líderes de ahí, las personas que se opusieron que se oponían a la minería, ¿no? Fueron perseguidos, fue militarizada la zona. Entonces creo que es importante como el actor, el movimiento indígena como actor en estos 10 años, porque yo sí creo que toda esta movilización del movimiento indígena va tomando energía y finalmente también es lo que desemboca en octubre del año anterior, ¿no? Y es importante resaltar eso porque ahora mucho el correísmo, aprovechando la crisis actual en la que se vive, trata de decir y hacernos olvidar de que también vivieron los pueblos, las comunidades y la sociedad en general de diferentes sectores bajo el régimen correísta, ¿no? Como ahora lo pintan como que sí, en esos 10 años todo fue, entre comillas, perfecto, cuando no, también fue una época de bastante agitación por las políticas neoliberales del correísmo y la avanzada del extractivismo y de otros proyectos. Entonces es como importante resaltar eso. De ahí otro actor importante, yo creo que es sin duda el movimiento o el sector ecologista, quien también tiene una movilización bastante importante como en contra de la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, en donde se suman sectores de diferentes ámbitos de la sociedad, que creo que es importante, y que muestran ya un rechazo bien contundente contra el correísmo en el 2014. Tal vez mucha gente hasta ese punto creía todavía en algunas cosas en el movimiento, la propuesta política de la Revolución Ciudadana, ¿no? Pero sí hay un quiebre cuando Correa decide explotar el Yasuní. Entonces hay un levantamiento y una articulación muy importante frente a eso, ¿no? Tanto que el correísmo se ve obligado a hostigar,
a perseguir a las personas que comienzan a movilizarse por esto, a los jóvenes, por ejemplo, de los colegios fiscales, les amenaza y les dice que si ellos siguen saliendo a la movilización en contra de la explotación del Yasuní, les va a quitar el cupo en el colegio. Más tarde igual comienza a hostigar, a insultar a las personas, a los jóvenes mayormente que estaban movilizándose en contra de la explotación petrolera, a través de sabatinas, de informes de la policía. Y es también un actor que creo que logra hacer también otra fractura más en el gobierno de la disque Revolución Ciudadana, aparte también del movimiento indígena o del movimiento de los trabajadores y otros. Y una ruptura, ¿por qué? Porque el gobierno de la Revolución Ciudadana se leía como un gobierno de, entre comillas, de izquierda. Y finalmente, por su aparato de propaganda que tenía en mucha gente, calzaba esta visión de disque el ser una propuesta de izquierda, y mucho más a nivel internacional. Se lo veía como un gobierno progresista, de izquierda, que estaba a favor de los derechos, ¿no? Pero entonces estos actores que mencioné antes son importantes porque van haciendo estas rupturas y van desenmascarando al correísmo poco a poco, ¿no? Y creo que en la coyuntura actual es muy importante esto porque la memoria es muy frágil y ahora que ya nos encontramos a las puertas de las nuevas elecciones, sí es importante recordar esto, ¿no? Porque ahora vemos al correísmo tratando de pintarnos un país, según ellos, en donde ellos construyeron todo maravillosamente, cuando no fue así, cuando fue lleno de persecución, lleno de violaciones a derechos humanos en todos esos años, ¿no? Entonces, eso, creo que en esos años lo que movilizó bastante a las personas fueron los distintos derechos que querían ser pisoteados. Y creo que estos actores fueron importantes porque hay que recordar que el correísmo, una estrategia de las que usa es querer disolver las organizaciones, como quiso, por ejemplo, Cerro Acción Ecológica, o quitar la casa a la CONAIE, o disolver otras organizaciones de la sociedad civil, o fracturarlas y dividirlas, para que así tenía una organización de jóvenes que apoyaban el régimen, y claro, había la otra organización que no, pero así él en su discurso se apoyaba y decía, bueno, miren, los jóvenes me apoyan a mí, y hablaba, el presidente de esa organización que era correísta, y así tenía organizaciones de diferentes sectores, ¿no? Entonces, pese a toda esta persecución, esta ruptura del tejido social, organizativo, estos sectores de la sociedad civil, los estudiantes, el movimiento indígena, el sector ecologista, el sector de los trabajadores, entre otros, logra mantenerse en movilización, aunque a veces muy golpeado, pero logra resistir. Y creo que eso fue importante en esos 10 años. Probablemente uno de los ejemplos más concretos de un cambio en la manera de creación de políticas públicas fue el manejo de salud sexual y reproductiva. El 28 de febrero de 2015, la Estrategia Nacional Interseccional de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo de Adolescentes, ENIPLA, fue reemplazada por decreto presidencial por el Plan Familia.
Ya en 2013, el tema de la despenalización del aborto fue una importante causa de conflicto al interior del partido oficialista, llegando al punto en que Correa amenazó con renunciar a la presidencia si el aborto se despenalizaba. Para hablar sobre la participación de las mujeres y de las organizaciones feministas en la movilización social de esta década, nos acompaña Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío. Bienvenida, Virginia. Durante el gobierno de Rafael Correa, ¿por qué razones se movilizaron las mujeres y organizaciones feministas del país? Los 10 años de gestión del gobierno anterior, las mujeres nos hemos movilizado por diversos temas, por diversas vulneraciones de derechos. Yo recuerdo y tengo muy clara la imagen de las movilizaciones que se hicieron por la defensa de los derechos de la naturaleza, por la defensa del agua, por la defensa del territorio, movilizaciones lideradas por compañeras indígenas de Sarayaco, por ejemplo, que caminaron desde sus territorios hacia la Asamblea para expresar su inconformidad respecto a cómo se estaba gestionando el tema del extractivismo en esa zona. Las vi también en Naciones Unidas expresando su inconformidad y las vi también en Naciones Unidas diciendo cómo se estaban vulnerando sus derechos y su vida incluso, cuando no se respetaban los acuerdos a los que se habían llegado para el tema de la explotación y del extractivismo. En ese marco yo creo que fueron muy visibles las mujeres indígenas de la Amazonía y nos vemos que hasta la actualidad son muy activas en esa defensa, en la defensa del agua, en la defensa de su territorio. Yo recuerdo ahí un episodio muy doloroso de una compañera en el Cañar que fue muy agredida por la policía, por el ejército en el gobierno del expresidente Correa, fue muy agredida. Y también otras mujeres, ¿no? Los militares, los policías, según los testimonios, planteaban que les amenazaban con violarles y de hecho fueron compañeras que estuvieron presas y fueron compañeras que incluso hasta hace poco tenían restricciones para salir del país. Entonces, en ese marco yo veo un movimiento de mujeres indígenas, de movimiento de mujeres campesinas muy fuerte, muy consolidado en la defensa de los derechos y muy violentado también. Ahí, por ejemplo, también tenemos a Gloria Ushigua, también que presentó y fue objeto de vulneración a sus derechos por defender el territorio. Luego, yo creo que es bien importante plantear la defensa y las acciones que hicieron las mujeres y el feminismo joven en el 2008 cuando se elaboró la nueva constituyente. En ese marco, pues, cientos de mujeres, yo diría incluso 1,000, 2,000 mujeres, nos trasladamos a la Asamblea, nos trasladamos a Montecristi para defender las propuestas feministas que debían constar en el documento de la Asamblea. Ahí tuvimos la oportunidad de defender el tema de los derechos reproductivos, fundamentalmente defendiendo el aborto terapéutico. Varias compañeras militantes de varias organizaciones estuvimos en las diferentes comisiones presentando nuestros argumentos, presentando nuestra realidad en relación al tema de, por ejemplo, la defensa del aborto terapéutico, que estaba muy amenazado por asambleístas que eran incluso de la Revolución Ciudadana. Estaba ahí Roxana Queirolo, estaba una asambleísta Costa, estaba la esposa de Álvaro Noboa, que planteaban un retroceso en el derecho, por ejemplo, al aborto terapéutico. Pero ahí estuvimos las mujeres de Guayaquil, mujeres de las compañeras de Machala, mujeres de la Sierra, mujeres de Quito, en fin, estuvimos ahí defendiendo el derecho a decidir y defender por lo menos el tema del aborto terapéutico, pero al mismo tiempo en ese marco
se visibilizó el feminismo joven. Ahí apareció la primera línea de información de aborto con medicamentos, la línea Salud Mujeres, que hizo una una acción estratégica en la Asamblea visibilizando la necesidad que no solamente se despenalice el aborto en caso de violación, sino que se despenalice totalmente. Yo recuerdo ahí que las compañeras hicieron un performance con armadores, con alambres, expresando lo duro y lo riesgoso que era para las mujeres provocarse un aborto y cómo morían en ese intento. Entonces ahí, por ejemplo, a pesar de que antes ya habían espacios de respuesta para este tema, las compañeras hicieron visible, hicieron público la necesidad de la despenalización del aborto y también hicieron público el cómo hacerse un aborto con medicamentos. Eso sacó definitivamente al aborto del closet y la línea, por ejemplo, Salud Mujeres fue perseguida, fue denunciada, sin embargo ha resistido hasta ahora, sigue vigente con otros espacios que también siguen vigentes en respuesta a las mujeres que necesitan un aborto. Son espacios de resistencia, son espacios que han tenido una respuesta frente a la arremetida de los grupos antiderechos que en el gobierno anterior tenía un representante que era el expresidente Correa. El expresidente Correa ya en el año 2013, cuando se planteó el nuevo Código Penal, la elaboración del nuevo Código Penal y muchas organizaciones, ONGs como la ONG nuestra, Fundación Desafío, planteamos junto con otras organizaciones que se despenalice el aborto por lo menos en caso de violación. En ese marco se hizo un trabajo muy intenso, se hizo un trabajo muy grande en la Asamblea, con asambleístas aliadas como Paola Pavón, Gina Godoy, Roxana Alvarado, que apoyaron hasta que el expresidente Rafael Correa dijo que no, o sea, que sobre su cadáver él renunciaba a la presidencia si es que se producía una despenalización en la Asamblea, que es una traición. Yo jamás aprobaré la despenalización del aborto más allá de lo que consta en las actuales leyes. Y es más, si siguen estas traiciones de lealtades, si mañana se evidencia, ¿no?, algo que está muy lamentable que está ocurriendo en el bloque del país, yo presentaré mi renuncia al cargo. Le estoy dando una exclusiva. Yo estoy ya harto de esto. El zanjar de esa manera el tema hizo que las mujeres reaccionemos en redes, ya tuiteábamos en ese tiempo y también reaccionemos frente a esta posición misógina, violenta de un presidente que incluso castigó a las asambleístas por un mes, les quitó los derechos políticos, les quitó el sueldo. Entonces, en ese marco, pues la resistencia, la reacción del movimiento de mujeres no necesariamente estaba en las calles en estos temas, pero sí estaba en diversos espacios en los cuales los grupos grandes, pequeños de mujeres empezaban a reaccionar y empezaban a desobedecer. Yo creo que es muy importante destacar un hito que se dio en el año 2014 cuando estaba en plena aplicación e implementación el proyecto de NIPLA, que fue un proyecto bastante emblemático, un proyecto un poco transgresor porque hablaba de la sexualidad, de la educación sexual, en fin. Y en esos 2 años escasos que pudo el proyecto NIPLA implementarse, pues la arremetida de los grupos antiderechos que ya venían fortaleciéndose y ampliándose, pues lograron que el expresidente Correa se ponga en contra del proyecto NIPLA y lo elimine reemplazándole por Plan Familia, que fue un proyecto nefasto liderado por los grupos estos antiderechos, sobre todo por Mónica Hernández, que la nombró como la responsable de la gestión de la salud sexual y reproductiva a través de este plan. El expresidente planteó que ese era un proyecto
que difundía el placer por el placer, que era un proyecto hedonista, que es una palabra que utilizan mucho los antiderechos, y eso generó una reacción en el movimiento de mujeres también de rechazo, pero también una reacción de rechazo en medios de comunicación alternativos que para esa fecha ya estaban más consolidados. Yo recuerdo editoriales, recuerdo documentos escritos, críticas al documento de Plan Familia que circuló en una propuesta francamente violentadora de los derechos humanos de adolescentes y de las personas en general, porque su único objetivo era promover la abstinencia. Entonces, la abstinencia en un marco de un país que tiene un altísimo índice de embarazo adolescente, de embarazo infantil, estar en contra de la educación sexual realmente fue muy vergonzoso y mereció el rechazo del movimiento de mujeres a través de innumerables presentaciones en diversos medios y también de opiniones de gente muy capaz y gente que reaccionó desde la academia, desde una argumentación muy apropiada en contra de esta definición, ¿no? de esta propuesta que finalmente concluyó, ¿no? Concluyó con el gobierno del expresidente Correa, y uno de los primeros decretos que Lenín Moreno promulgó fue la eliminación del proyecto de esta propuesta de Plan Familia, pero desafortunadamente tampoco se pudo constatar que se devuelva, ¿no? Lo que era el ENIPLA. Claro, y en esta parte de NIPLA versus Plan Familia, pues ya en las postrimerías del gobierno del expresidente Correa, pues ya la inconformidad de la gente en Quito ya se plantearon movilizaciones, las mujeres participamos de esas movilizaciones y salimos a las calles también a expresar nuestra inconformidad por este tipo de decisiones que realmente habían representado un retroceso en los derechos de las mujeres. En ese marco también del gobierno del expresidente Correa se derogó la ley de maternidad gratuita, o sea, no tenemos ley de maternidad gratuita, y tampoco se elaboró ni se planteó una nueva ley en contra de la violencia, porque si bien es cierto, la Constitución definió que en el Código Penal la violencia sea considerada un delito, la ley 103 tenía muchas más estrategias y muchas más posibilidades de enfrentar la violencia en contra de las mujeres, y eso se perdió cuando se convirtió la violencia en un delito. Entonces, estas dos leyes, por ejemplo, que se perdieron, fueron motivo también de argumentación y fueron motivo de talleres y de rechazo del movimiento de mujeres, porque realmente perdimos en ese marco. Y por esa razón, pues, ya desde el año 2016 se empezó a construir una nueva propuesta de ley por lo que ahora se conoce como Coalición Nacional de Mujeres. Quisiera para concluir decir que no necesariamente las mujeres resistimos o nuestros espacios de resistencia eran las calles. Si bien es cierto, sí se participó, sí hubieron marchas en las que participamos, los espacios de resistencia feminista estaban y siguen estando en la organización de diversas colectivas de feministas jóvenes, de feministas más adultas, de las feministas más históricas que dicen que seguimos trabajando y que seguimos queriendo tender lazos, puentes con un movimiento de mujeres que realmente ha resistido una década, digamos, en la cual pudimos sobrevivir y seguimos vigentes y seguimos resistiendo y seguimos reaccionando. Entonces, en ese marco yo creo que, para resumir,
la lucha ambientalista es una lucha que tiene rostro de mujer y que la resistencia y las marchas son lideradas por las mujeres, y por supuesto la lucha en contra de la violencia y la lucha en contra de las vulneraciones a los derechos reproductivos, sobre todo esto de que nos obligan a parir producto de un crimen como es la violación, sigue teniendo unos espacios de resistencia en diversas organizaciones, en diversas colectivas, que por un lado dan respuesta, por otro lado dan información, por otro lado hacen incidencia política, en fin. En el 2002 estuvimos presentando la situación de las mujeres en el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya se logró, en ese lobby se logró que se recomienda al país despenalizar el aborto por violación. En el 2015 estuvimos con toda la información respecto de la situación de las mujeres para presentarla ante el Comité CEDAW, el Comité para la Eliminación de todas formas de discriminación. Igualmente el comité hizo muchas recomendaciones al país, y en estas construcciones de estos informes hay mucha participación. Yo creo que son espacios de resistencia que siguen funcionando hasta ahora, ¿no? A veces hay pérdidas, se invisibilizan unos espacios, aparecen otros, pero de lo que sí estamos, yo estoy segura y estoy convencida y tengo la certeza es de que existen muchas colectivas actualmente de un feminismo joven, de una sabia nueva feminista que sigue luchando por avanzar y conseguir enfrentar la violencia, enfrentar las vulneraciones, esta obligatoriedad de parir de violadores, que está luchando en contra de la violencia sexual, que está visibilizando el problema de las niñas madres, que fue un aporte muy importante del movimiento de mujeres, visibilizar cómo las niñas se embarazan y cómo el Estado no hace nada. Entonces, bueno, ese es un poco lo que les puedo decir en relación a esos 10 años de un presidente que sí se presentó como un presidente con unas posiciones violentas y misóginas, y que en muchos de los aspectos que podíamos haber avanzado, más bien retrocedimos. Es innegable que los 10 años de correísmo cambiaron al país. Sus aciertos, errores e incluso fallas imperdonables han conducido a que diversas lecturas e interpretaciones le arrojen adjetivos incompatibles. Para unos, fue la década ganada, para otros, la década perdida, para otros tantos, la década desperdiciada. Hoy, casi 4 años después de terminado este periodo, y en un contexto completamente distinto, nos hallamos ante la necesidad de construir una memoria de la movilización social que nos permita proyectarnos en el presente y a futuro desde una posición crítica, reconociendo que cualquier alternativa posible desde las izquierdas debe partir de problematizar aquellas cosas que, como organizaciones sociales, también ganamos, perdimos y desperdiciamos durante la Revolución Ciudadana. Gracias por habernos acompañado en el 9º episodio de Todes Somos la Política. Les recordamos que durante todo el mes de octubre hablaremos de los distintos actores y formas de la movilización social en el Ecuador durante los últimos 40 años. Desde el colectivo, creemos que la política se hace en el día a día, en la resistencia, en las calles, luchando como compañeros, sin bajar la cabeza y siempre en el mismo camino. Esto fue Todes Somos la Política. A mí no me diste todo el oro que a la China diste. A mí no me diste todo el oro que a la China diste. Luego me engañaste, luego me metiste, con la derecha amaneciste.